Tu nombre no aparece, señora. La azafata del Palacio de Linares volvió a pasar el dedo por la lista, frunció el ceño y levantó la vista con esa compasión que humilla más que una bofetada. Soy la hermana de la novia, dije. Ella tragó saliva. Lo siento, la orden es muy clara. Llamé a Candela, contestó riéndose. ¿De verdad has venido? No pienso dejar que me arruines la boda. Miré la mesa de regalos, dejé mi caja plateada entre cofres de lujo y respondí, tranquila hermana, hoy no vengo a quitarte nada, vengo a devolverte lo que nunca fue tuyo. Si estás viendo esto, dime en comentarios si tú habrías entrado por la fuerza o te habrías ido en silencio, porque yo hice algo peor. Esperé. Me llamo Noa Salvatierra, y durante 30 años fui el pie de foto de la vida de mi hermana mayor. En todas las fotos familiares, Candela ocupaba el centro, mi madre el ángulo más favorecedor, mi padre la postura solemne de quien cree haber construido una dinastía, y yo aparecía a un lado, medio cortada, sujetando un bolso, una chaqueta o un ramo que no era mío. En mi casa nadie me pegó jamás, no hizo falta. Hay familias que destrozan con silencios, con prioridades, con pequeñas correcciones repetidas durante años hasta que aprendes a pedir perdón por existir. La mía era especialista en eso. Vivíamos en una finca restaurada a las afueras de Madrid, entre encinas, cuadros heredados y cenas donde importaba más cómo se colocaba una copa que lo que se decía. Mi padre, Gonzalo Salvatierra, presumía de apellido como si lo hubiera inventado él. Mi madre, Beatriz, convertía cualquier reunión en una exhibición de estatus. ¿Y Candela? Candela nació con el don de detectar dónde estaba mirando la gente para ponerse justo ahí. Si había una fiesta, la protagonizaba. Si había una crisis, se las arreglaba para salir como víctima elegante. Si había una culpa, yo la heredaba. La primera vez que entendí mi lugar fue el día de mi 12 cumpleaños. Llevaba un mes hablando de una cámara analógica que había visto en el escaparate de una tienda de la calle Barquillo. No pedía una fiesta. Con una tarta y que me escucharan 5 minutos me habría bastado. Aquella mañana bajé corriendo las escaleras. En el comedor estaban mis padres hablando del debut social de Candela en una gala benéfica. Mi madre tenía sobre la mesa 3 bocetos de vestido, mi padre comparaba listas de invitados, y yo me quedé de pie en el umbral, esperando. Ni siquiera levantaron la vista. Mamá, dije. Ahora no, cariño. Luego hablamos. Luego en mi casa significaba nunca. Cenaron fuera con unos socios. Candela volvió con bolsas. A mí me dejaron una nota de la cocinera. Hay tortilla en la nevera. Yo cené de pie en la cocina, intentando no llorar porque a los 12 años todavía creía que si no lloraba, dolería menos. A las 11, cuando ya estaba en la cama, alguien llamó a mi puerta. Era mi abuela Aurelia, la madre de mi padre, con un abrigo camel y olor a colonia antigua. Traía una caja envuelta en papel azul oscuro. «Feliz cumpleaños, chiquilla mía». Dentro había una cámara usada, de metal, con una correa desgastada y un pequeño golpe junto al visor. «No es nueva», le dije. «Mejor. Las nuevas todavía no han mirado nada. Esta sí». Se sentó a mi lado y me tocó la barbilla. «Tú ves lo que otros pasan por alto. No dejes que nadie te convenza de que eso vale menos». Aquella cámara me dio una salida y una obsesión. Mientras Candela aprendía a entrar en una habitación, yo aprendí a encuadrarla. Descubrí que una imagen podía contar la verdad aunque las personas mintieran. Fotografiar bodas, cenas, funerales y veraneos de familias ricas fue mi escuela privada del comportamiento humano. La mano que aprieta demasiado una copa, la sonrisa congelada de quien está siendo infiel, el niño que mira a la niñera cuando debería buscar a su madre. Yo veía todo eso y lo guardaba sin hacer ruido. A los 18 me dieron una beca para estudiar comunicación audiovisual en Valencia. Recuerdo bajar al salón con la carta de admisión temblándome entre las manos. Candela preparaba una cena en casa con gente del IE, hijos de notarios, apellidos con escudo. Esperé a que mi madre terminara de colocar unas velas. Me han aceptado, dije, y me han dado beca completa. Mi padre ni siquiera dejó el móvil. ¿Para hacer fotos?, preguntó. Para dirección de fotografía y narrativa visual. Eso no es una carrera seria, Noa. Candela levantó la vista desde el espejo del aparador. Bueno, alguien tiene que retratar bodas, ¿no? Se rieron los 3. No una carcajada cruel, no. Peor, una risita de mesa bien educada, de comentario que se considera obvio. Yo asentí, subí a mi habitación y empecé a hacer la maleta esa misma noche. Nadie subió a detenerme. Al día siguiente mi abuela me llevó a Atocha.
Mientras esperábamos el tren, me metió un sobre en el bolso. No lo abras ahora. Dentro había dinero suficiente para pagar el alquiler de una habitación durante 6 meses y una nota. No confundas desapego con libertad. Tú te vas porque eres valiente, no porque no duela. En Valencia trabajé de camarera, de retocadora, de asistente de producción, de lo que saliera. Dormí poco, lloré lo justo y aprendí rápido. A los 26 años fundé Lumbre Studio, una productora audiovisual especializada en bodas de alto nivel y campañas de imagen íntima. Piezas que parecían películas, pero sin fingir lo que no estaba. Lo que nos hizo distintos fue precisamente eso. No vendíamos lujo vacío, sabíamos encontrar la grieta humana debajo del terciopelo. En 2 años empezaron a contratarnos familias que habían despreciado a chicas como yo toda la vida. Ironías que pagan bien. Durante ese tiempo, mi relación con mi familia se redujo a mensajes secos en Navidad, alguna llamada interesada de mi madre y fotos de Candela en redes con subtítulos aspiracionales. Mi hermana no había construido una carrera, había construido una escenografía. Estuvo con un galerista, luego con un empresario de energías, luego con un aristócrata venido a menos. Siempre salía de cada historia con un bolso, un contacto o una narrativa útil. Cuando conoció a Íñigo de Zúñiga, comprendí que había encontrado algo más grande, una boda de portada. Él pertenecía a una familia con apellido viejo, patrimonio inmobiliario y una obsesión feroz por las apariencias. Candela estaba hecha a su medida. 3 años antes de la boda murió mi abuela Aurelia. No de repente, pero sí de una manera que te hace sentir estafada por el tiempo. Su final fue lento, digno y lúcido. Yo subía a Madrid siempre que podía. Candela iba menos, aunque en público se presentaba como la nieta devota. En la habitación de la clínica, mientras mi abuela aún podía hablar, me hacía preguntas concretas. Si seguía durmiendo mal, si comía, si estaba cobrando lo que merecía, si seguía fotografiando personas incluso cuando nadie me contrataba. Nunca me preguntó por el prestigio. Sabía distinguir entre éxito y ruido. 2 semanas después del entierro me llamó Tomás Echevarría, el notario histórico de la familia. Tu abuela dejó unas disposiciones privadas que debes conocer. Es importante que vengas sola. Fui a su despacho de Serrano con esa sensación física de estar a punto de abrir una puerta que no sabes si da a una herencia o a una trampa. Tomás me recibió con una gravedad que no era teatral. Sacó una carpeta granate, la abrió y deslizó hacia mí 3 documentos y una carta escrita a mano. Lo primero que vi fue el nombre, Casa Valdearenas. No era una casa cualquiera, era un antiguo taller palacete en el barrio de las Letras que había pertenecido a la familia materna de mi abuela. Durante décadas albergó un archivo textil irrepetible, mantillas de blonda, peinetas de carey, velos bordados, libretas de patronaje, correspondencia con modistas, fotografías de novias desde 1908 y un pequeño salón donde las mujeres de la familia se preparaban antes de casarse. En la alta sociedad madrileña, Casa Valdearenas no era solo un inmueble precioso, era un símbolo. Candela llevaba desde adolescente diciendo que un día abriría allí su atelier nupcial, su proyecto estrella, el lugar desde el que se reinventaría como empresaria de referencia. Lo había contado tanto que media ciudad daba por hecho que ya era suyo. No lo era. Mi abuela me había nombrado propietaria única del edificio, de su archivo histórico y de la marca asociada a la casa. Además dejaba constancia notarial de que, si alguien de la familia utilizaba públicamente el nombre o prometía inversiones sobre él sin mi autorización, yo podía exigir responsabilidades. Leí el documento una vez, luego otra, luego una tercera, porque las palabras no cambiaban y aún así me costaba creerlas. Abrí la carta. Noa, si estás leyendo esto, ya no podré decirte que no te tiembla la voz por debilidad, sino por dignidad. Candela cree que Casa Valdearenas es una corona. Tú entiendes que es un archivo vivo. Ella la convertiría en un escaparate. Tú sabrás escucharla. No te la dejo por compensar nada, ni por lástima. Te la dejo porque sé quién la cuidará cuando yo falte. Y porque durante años te vi hacer algo que en esta familia casi nadie sabe hacer: mirar sin querer poseer. Tuve que dejar la carta sobre la mesa porque se me nubló la vista. Tu abuela dejó una instrucción adicional, dijo Tomás. Quería que esto se mantuviera en reserva hasta que tú consideraras que era el momento adecuado. También dejó dicho algo muy preciso: no permitir que se negocie mi legado como moneda matrimonial. Aquella frase me golpeó por dentro, porque eso era exactamente lo que haría Candela. Guardé los documentos.
salí a la calle sin notar el frío. No pensé en venganza, ni siquiera pensé en justicia. Pensé en protección, en cerrar la puerta con llave antes de que alguien entrara con fotógrafos y patrocinadores a montar un circo encima de lo único que mi abuela había amado de verdad. Durante meses mantuve el secreto. Registré la propiedad, reforcé la custodia del archivo y empecé discretamente un proyecto de restauración con un equipo de historiadoras textiles. Nadie de mi familia lo supo. Y durante ese mismo tiempo, Candela empezó a filtrar en cenas, brunches y entrevistas pequeñas que, tras su boda, lanzaría Casa Valdearenas Novias, una firma que uniría tradición y lujo contemporáneo. Yo lo veía en silencio. Una historia aquí, una insinuación allá, una reunión con posibles inversores, una foto en la puerta del edificio con la frase «Pronto, un sueño de familia». Soñaba sobre suelo ajeno. La pieza que terminó de encajar todo llegó 5 semanas antes de la boda. Mi directora de producción entró en mi despacho con una carpeta y una expresión rara. Nos acaba de entrar una reserva premium desde Madrid. Boda top. Mucho presupuesto. Han pagado la señal sin pestañear. ¿Y la cara? Mira el nombre de la novia. Lo vi y me reí, pero no de alegría. Candela Salvatierra de Zúñiga. El contrato lo había gestionado una wedding planner de primer nivel, Renata Valdivia, muy amiga de mi abuela y una de esas mujeres capaces de sonreír mientras ve caer un imperio sin mancharse los guantes. Renata me llamó media hora después. Supongo que ya lo has visto. Supongo que tú ya sabías de quién era la empresa cuando la recomendaste. Claro, y aún así, tu abuela confiaba mucho en el sentido dramático de la verdad. Candela había elegido Lumbre Studio porque le habían enseñado nuestra pieza de una boda en Mallorca y se obsesionó con ella. No se molestó en comprobar quién era la propietaria. Solo vio el prestigio. Pagó la reserva más alta de nuestra tarifa y exigió discreción total. En el contrato constaba mi nombre completo al pie, pero ella jamás leía la letra pequeña si había dorados por delante. No quiero ir, le dije a Renata, no tienes que ir. Tampoco quiero convertir esto en una trampa. Entonces no lo conviertas. Haz tu trabajo y deja que la gente haga el suyo. Acepté el servicio, no por humillarla, sino porque mi ausencia ya le había resultado demasiado cómoda toda la vida. Además, la mejor protección legal para mí era que todo quedara impecablemente documentado. Ella había contratado voluntariamente a la empresa de la hermana, a la que presentaba en sociedad como una fracasada. A partir de ahí empecé a recibir ecos de la mentira que Candela estaba construyendo. Una clienta compartida me contó que en una comida en el Hotel Santo Mauro había presumido de que, tras la luna de miel, anunciaría la apertura de Casa Valdearenas. La abuela me la dejó a mí porque soy la única con sensibilidad para el legado, había dicho. Otra persona comentó que ya había enseñado un boceto de logo. Otra que la familia de Íñigo estaba encantada con la idea porque daba al matrimonio un relato perfecto. Tradición, apellido, proyecto patrimonial. Mi madre contribuía encantada, mi padre también. Estaban vendiendo como hecho consumado algo que no existía. Yo seguí callada, esperé la invitación. No llegó, no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que me doliera tanto. A cierta edad una cree que las heridas antiguas ya no tienen dientes, pero los tienen. Simplemente aprenden a morder por dentro. Una semana antes de la boda, llamé a mi madre. No me ha llegado nada. Hubo un silencio corto, ese que usan los cobardes antes de disfrazar una decisión de delicadeza. Candela cree que será una celebración complicada para ti. ¿Complicada? Ya sabes. Mucha gente, mucha exposición. Soy directora de una productora de bodas, mamá. Trabajo con esa mucha gente. No es eso, entonces dilo. Bajó la voz. Íñigo prefiere un entorno muy cuidado. Candela teme tensiones. No pregunté qué tensiones puede provocar una hermana callada que vive a 300 kilómetros y manda flores en los funerales. Ya lo sabía. Mi mera presencia interrumpía la historia que querían contar sobre mí. Aquella noche abrí una caja pequeña de plata mate y metí dentro 3 cosas. Una copia autorizada de la escritura de Casa Valdearenas, la carta de mi abuela y una copia del contrato de Lumbre Studio con la firma de Candela y el recibo de la señal pagada. Añadí una fotografía antigua de mi abuela y yo sentadas en el salón del palacete, las dos con una mantilla a medio doblar entre las manos, sonriendo como si compartiéramos un secreto. En cierto modo, lo compartíamos. Cerré la caja, até una cinta blanca y escribí una tarjeta. Para Candela, de tu hermana, ya es hora. No planeé irrumpir. No planeé una escena. Planeé un espejo.
El día de la boda amaneció con ese cielo impecable que Madrid reserva para sus traiciones elegantes. Me puse un vestido verde oscuro, sobrio, el tipo de vestido que no pide permiso ni perdón. Llevé la caja en el bolso y me fui al Palacio de Linares, donde la familia de Íñigo había montado un despliegue digno de una cumbre diplomática: jardines iluminados, coches negros, seguridad, flores traídas de Italia y periodistas a suficiente distancia como para ser discretos, pero no inocentes. La azafata me dijo que no estaba en la lista. Ya sabes lo que pasó después: la llamada, la risa de Candela. Su frase: no pienso dejar que me arruines la boda. Y la mía: hoy no vengo a quitarte nada, vengo a devolverte lo que nunca fue tuyo. Podría decirte que no sentí nada al dejar la caja sobre la mesa de regalos. Mentiría. Sentí una mezcla brutal de vergüenza, alivio y una calma casi quirúrgica. La mesa rebosaba de cofres de Loewe, sobres de marfil, estuches de joyería, vajillas imposibles. Mi caja parecía poca cosa. Mejor, los secretos más peligrosos suelen venir bien doblados. La azafata me vio girarme hacia la salida. ¿Seguro que no quiere que llame al coordinador? No le dije. Hay regalos que hacen más ruido cuando llegan solos. Salí, crucé la verja y me metí en un taxi sin mirar atrás. Durante el trayecto a Barajas, me temblaron las manos una sola vez, cuando vi en el móvil una foto subida por una invitada. Candela entrando al cóctel del brazo de mi padre, con un pie de foto que decía: la reina de la noche. Sonreí sin alegría. Las coronas de cartón arden rápido. En el aeropuerto me instalé en una sala tranquila y apagué las notificaciones. No todas. Solo las que podían arrastrarme de vuelta a mi antiguo papel. Pedí un café, luego otro. Abrí el portátil para revisar material de una campaña y no pude concentrarme. Imaginaba el salón principal del palacio, los brindis medidos, las conversaciones de apellido a apellido, Candela atravesando mesas como si el aire también la alabara. Imaginaba el momento en que alguien le acercaría la caja, o peor, el momento en que ella misma la cogería con condescendencia teatral, quizá diciendo algo cruel para divertir a sus invitados. No tuve que imaginar demasiado. A las 9:15 empezó la primera llamada. Candela. La dejé sonar. Luego otra. Después mi madre. Después mi padre. Luego de nuevo Candela, 3 veces seguidas. Puse el teléfono boca abajo. 2 minutos después apareció un mensaje de un número que reconocí de la producción de la boda. Noa, ha pasado algo. Renata te recomienda no contestar por ahora. No contesté. Esperé. Más tarde supe, gracias a Renata, cómo había ocurrido todo. La cena avanzaba impecable. Íñigo estaba en modo heredero sereno. Mi padre llevaba toda la noche proyectando autoridad. Mi madre era puro esmalte social. Candela había repetido ya varias veces, ante suficientes oídos, que después de la luna de miel daría una sorpresa relacionada con Casa Valdearenas. No lo anunció formalmente aún, solo lo dejó caer como quien permite a la sala oler el perfume de una revelación. Cuando llegó el momento de los regalos escogidos para abrir en público, lo hicieron por capricho suyo. A Candela le gustaba convertir cualquier gesto privado en una pequeña coronación. Renata había intentado disuadirla. No hubo manera. Solo unos pocos, dijo Candela, sonriendo al tomar el micrófono. Los demás los abriremos con calma mañana, pero me apetece compartir este momento con la gente que más queremos. La frase, según me contó Renata, provocó varias miradas incómodas, porque la gente que más queremos llenaba un salón de casi 400 personas, pero no incluía a su única hermana. Empezó con 2 regalos previsibles: una vajilla francesa, una escultura contemporánea horrible y carísima, un viaje ofrecido por unos amigos de la familia. Risas, aplausos, fotos. Luego vio mi caja. Ah, mira esto, dijo, enseñando la tarjeta. Mi hermana ha tenido un detalle. Por el tono con que pronunció mi hermana, media sala entendió que no se trataba de ternura. Íñigo, de pie a su lado, se inclinó para leer la tarjeta. ¿Ha venido? No estaba invitada, respondió ella, y al parecer lo dijo tan bajo que solo la primera mesa lo oyó. El problema es que en las salas en silencio hasta un susurro tiene patas. Candela abrió la caja esperando una nimiedad. Encontró la fotografía primero, la sostuvo 2 segundos y torció la boca. ¡Qué oportuno! Luego sacó la escritura. El sello notarial hizo el resto. Su expresión cambió tan rápido que varias personas pensaron que se mareaba. Leyó una línea. Después otra. Miró a mi padre. Volvió al papel. Le quitó el color al salón entero. ¿Qué pasa?
preguntó Íñigo. Candela no respondió. Siguió leyendo con una rigidez que ya no era elegancia, sino miedo. Mi madre se acercó, mi padre también. Renata, desde el lateral, comprendió al instante lo que había ocurrido. «Eso no puede ser», murmuró mi madre. «Dámelo». Mi padre leyó la primera página y no pudo mantener la cara, no porque gritara ni porque montara un escándalo, sino porque por primera vez en su vida alguien lo dejaba sin teatro. El documento era impecable. Fechas, registro, firma, cláusula de protección del legado, su suegro notarial, sus contactos, su control, todo inútil. Candela abrió la carta de mi abuela con manos torpes. Íñigo la vio leerla. Dicen que fue ahí cuando de verdad se hundió, porque la carta no atacaba, la definía, y no hay nada que desarme más a ciertos egos que una descripción exacta en el peor momento posible. Candela confunde heredar con exhibir. Noa sabe que conservar es una forma de amar. Íñigo extendió la mano. «Déjame verla». Candela intentó apartarla, pero el temblor la traicionó. La carta cayó al suelo. Una invitada de la primera mesa la vio antes de que mi madre pudiera recogerla. Luego la vio el marido. Luego ya era imposible contener el contagio del escándalo. «¿Casa Valdearenas no es de Candela?», susurró alguien. «¿Entonces de quién?». «De la hermana». «¿Qué hermana?». «La que no ha invitado». Y entonces Candela cometió el error que distingue una mala noche de una ruina duradera. En lugar de callar, habló. «Es mentira. Noa siempre ha sido una resentida. Seguro que ha manipulado a ese notario decrépito. Quiere arruinarme porque nunca soportó que yo». No terminó la frase. Íñigo había encontrado el tercer documento en la caja, el contrato de Lumbre Studio. «¿Qué es esto?». Leyó en voz baja primero, luego alzó la vista con una incredulidad fría. Allí estaba el membrete de mi empresa, la descripción de los servicios premium, la señal abonada y mi firma como administradora. «Has contratado a tu hermana», dijo. «No, eso. Has dicho delante de mi familia que no tiene oficio, que va dando tumbos, que era mejor mantener distancia porque es inestable. Yo no sabía». «No sabías porque no te interesó saber». A partir de ahí, la sala se volvió un animal vivo. Ninguna persona decente quiere admitir que disfruta de la humillación ajena, pero el escándalo bien vestido tiene una atracción casi litúrgica. Había quienes apartaban la mirada por educación y quienes la fijaban por hambre. Un móvil se levantó. Luego otro. Renata intentó detener discretamente a algunos, pero ya era tarde. En cada boda hay un invitado con reflejos de reportero y moral de escaparate. Mi padre trató de imponer orden. «Esto se hablará en privado». Renata se permitió intervenir entonces, sin subir el tono. «En privado ya se habló hace años. Gonzalo». Aurelia fue clarísima. La sala se congeló un segundo más, porque Renata Valdivia tenía reputación de no meterse jamás donde no la llamaban. Si hablaba, era porque la mentira ya había sobrepasado el límite de lo soportable. «Yo estuve presente», añadió, cuando Aurelia dejó instrucciones sobre Casa Valdearenas. «No hay error, no hay confusión, y tampoco hay sorpresa para quien haya querido escucharla alguna vez». Mi madre perdió el color. Íñigo soltó el micrófono sobre la mesa sin querer. El sonido se clavó en el silencio. Una mujer del fondo, clienta de Lumbre, reconoció mi nombre. «¿Noa Salvatierra? ¿La de Lumbre Studio?». Otra respondió. «Claro, hicieron la boda de mi sobrina en Menorca. Son excelentes». «¿Es la dueña?». «Sí. Tiene lista de espera de más de un año». Según me contaron, Candela giró la cabeza como si la hubieran abofeteado con cada dato. Porque la verdadera caída no fue descubrir que Casa Valdearenas no era suya. Fue entender que llevaba años hablando de mí como de una sombra sin valor, mientras esa sombra había construido algo sólido, visible y respetado, justo fuera del marco donde ella había decidido recortarme. Íñigo se apartó de su lado. No hizo falta ninguna escena mayor. En determinados ambientes una distancia de medio paso equivale a un divorcio anticipado. «Necesito aire», dijo, y se fue. La familia de Íñigo no tardó en seguirlo. Mi padre intentó interceptarlos. Su futuro consuegro, don Alonso de Zúñiga, respondió con la educación glacial de los hombres que consideran la cortesía un arma blanca. «Nos han presentado una versión muy incompleta de esta familia, Gonzalo». Ahí terminó realmente la boda, aunque la música tardara unos minutos más en apagarse. Todo eso me lo resumió Renata a las 11:30 en un audio que escuché con los ojos cerrados, sentada frente a la pista del aeropuerto. «Noa, la caja ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. No más, no menos. Candela ha hablado de más.
Íñigo está destrozado y furioso. Tu padre no sabe dónde meterse. Tu madre está sosteniendo la noche con hilo dental. Y sí, alguien ha grabado. El primer mensaje de Candela que leí decía: ¿qué demonios has hecho? El segundo: contéstame ahora mismo. El tercero: eres una enferma. Después llegaron 9 audios. No escuché ninguno. Mi padre escribió: nos has humillado públicamente. Mi madre: esto se podría haber gestionado de otra manera. Sonreí al leerlo. Qué fascinación tienen ciertas familias por otra manera, siempre y cuando esa otra manera consista en seguir mintiendo con modales. Subí al avión de vuelta a Valencia sin responder a nadie. A mitad del vuelo, cuando por fin quise apagar del todo el teléfono, entró un mensaje de un número desconocido. Era Íñigo. No te escribo para pedir explicaciones, solo para decirte que lamento haber creído durante meses una versión de ti que ahora entiendo que fue construida para excluirte. La boda se ha suspendido. Necesito saber con quién me estaba casando. No contesté enseguida. Miré el reflejo oscuro de mi cara en la ventanilla. Respondí solo: lo siento por ti. No me debes nada, pero yo tampoco os debo silencio ya. Él tardó un minuto. Lo comprendo. Dormí mal esa noche. No por culpa, sino por liberación. A veces el cuerpo tarda más que la cabeza en aceptar que el golpe ya se ha dado. Al día siguiente todo explotó. A las 8 de la mañana, mi jefa de comunicación me llamó hecha un nudo. Hay un video circulando. ¿Cuál de todos? Uno de Candela abriendo la caja. Lo vi entero. 2 minutos y 37 segundos de ruina impecablemente iluminada. Se veía a Candela sonriendo, luego quedarse rígida, después negar, después hablar demasiado. Se oía una parte de la intervención de Renata, se veía a Íñigo leyendo el contrato, se intuía el murmullo del salón y, lo peor para Candela, se apreciaba el instante exacto en que la seguridad de toda una vida le abandonaba la cara. Para el mediodía, el vídeo estaba por todas partes. X, TikTok, Instagram, grupos de WhatsApp de gente que no sabía ni quiénes éramos, pero reconocía un desplome cuando lo tenía delante. Los comentarios eran una feria moral. Había quien me convertía en heroína, quien disfrutaba del castigo, quien analizaba vestidos, quien hablaba de clasismo, favoritismo familiar y mujeres invisibles en familias perfectas. Lo único claro era esto: la historia ya no les pertenecía a ellos. Al Lumbre Studio le entraron más de 200 solicitudes en 24 horas. Algunas por morbo, otras por prestigio renovado, otras porque, en un mundo saturado de artificio, la gente se siente raramente atraída por alguien que parece haber vivido de verdad lo que filma. No di entrevistas, cancelé reuniones. Me limité a blindar al equipo y pedir discreción. No quería monetizar el derrumbe de mi hermana. Bastaba con no salvarlo. 3 días después apareció mi madre en la oficina. No avisó. Mi recepcionista entró con cara de no saber si servirle café o pedirle antecedentes penales. Encontré a Beatriz en el hall, perfectamente vestida, impecable por fuera y arrasada por dentro. Miraba las fotografías enmarcadas de nuestras campañas, los premios, una portada de revista donde aparecía una boda que habíamos rodado en la Costa Brava. Todo esto, dijo, como si hablara sola. ¿Es tuyo? Sí. La llevé al despacho. No quise darle la ventaja de una escena maternal entre empleados. Se sentó despacio. No sabía que habías llegado tan lejos. No preguntaste, no discutió eso. Para mi madre ya era un avance. Candela está deshecha. Candela ha sido desenmascarada. No es lo mismo, Noa. No, mamá, hoy no vas a entrar aquí usando el dolor de Candela como salvoconducto. Me miró por fin sin el filtro de costumbre. Más vieja, más cansada, menos segura de su personaje. No he venido a defenderla. Se quedó un segundo en silencio. Bueno, quizá sí. O quizá he venido a entender cuándo te perdimos. Nunca me tuvisteis del todo. Aquello le hizo daño. Lo vi. No me alegró, pero tampoco me movió del sitio. Mi madre se quitó un anillo y lo giró entre los dedos, un gesto que solo hacía cuando de verdad estaba nerviosa. Tu abuela me habló muchas veces. Yo pensaba que exageraba. Decía que Candela se estaba acostumbrando a no recibir límites y que tú te estabas acostumbrando a no esperar nada. Tenía razón. Sí. Ahí se le quebró la voz. Sin ruido, sin teatro. Mi madre no era una villana de opereta. Era peor y más común. Una mujer inteligente que había escogido durante años la comodidad del desequilibrio porque le beneficiaba la paz aparente. Había alimentado a la hija ruidosa y había dado por fuerte a la hija silenciosa. Ese error se repite tanto que casi parece una tradición.
No sé cómo pedirte perdón, dijo. Empieza por no pedirme que limpie las consecuencias de Candela. No te lo estoy pidiendo, todavía. Me sostuvo la mirada. Negó despacio. Íñigo se ha ido a casa de sus padres. La luna de miel está cancelada. La familia ha exigido explicaciones sobre otras cosas. Inversiones prometidas, contactos que Candela dijo tener, patrocinios del proyecto de Casa Valdearenas, proyecto que no existía. Exacto. Apoyó las manos en el regazo y bajó los ojos. Tu padre está avergonzado. Mi padre está furioso porque le han desmontado el escaparate. También. Pero no solo. No respondí. No estaba dispuesta a regalar absoluciones baratas. Mi madre salió 1 hora después. Antes de irse se detuvo junto a la puerta y dijo una frase que tardé varios días en digerir. Creí que Candela necesitaba más. Ahora entiendo que solo exigía más ruido. Tú necesitabas verdad. No la abracé. No era el momento, pero tampoco la expulsé. Para nuestra familia eso ya rozaba la revolución. Mi padre tardó 1 semana en dar señales. No vino. Mandó una carta manuscrita. 3 páginas. La letra impecable, como si la caligrafía pudiera ordenar lo que el carácter había estropeado. Pedía perdón sin usar demasiado esa palabra. Admitía favoritismo, desprecio, ceguera. Decía que confundió discreción con falta de ambición, que me juzgó sin molestarse en conocer mi trabajo, que había permitido que Candela convirtiera cada espacio familiar en un escenario. Terminaba con una frase inesperada. Aurelia te veía mejor que yo, porque nunca compitió contigo por el control. No contesté. Aún no. Candela sí llamó. Muchas veces. Las primeras fueron puro veneno. Luego cambió de estrategia. Un domingo por la noche dejó un mensaje de voz distinto, sin gritos. No sé por qué te dejó eso a ti. No lo entiendo. Pero necesito hablar contigo. Lo escuché 2 veces. No respondí ese día. A la tercera llamada, 4 días después, contesté. Tienes 5 minutos. Al otro lado hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. No quiero pelear, dijo por fin, y sonó extraño, como si estuviera usando un idioma ajeno. ¿Qué novedad? Noah, 5 minutos. Respiró hondo. Sé que mentí. Sé que di por hecho cosas que no eran mías. Pero tú elegiste el peor momento posible. No, elegí el único momento en el que ibas a dejar de ignorarlo. Podrías haber hablado conmigo antes. ¿Cuándo? ¿Cuando me dejaste fuera de tu boda? ¿Cuando me llamabas inestable delante de tu prometido? ¿Cuando abrías la puerta de una casa que no era tuya para vender un sueño en redes? No respondió. Ese silencio suyo fue el primer sonido sincero que le escuché en años. No quería que estuvieras allí, murmuró. Ya, porque contigo delante, se interrumpió. ¿Conmigo delante qué? No podía contar la historia como quería. Aquello fue tan desnudo y tan brutal que me dejó quieta. Por fin algo verdadero dije. Candela se echó a llorar, no un llanto bonito, un llanto enfadado, avergonzado, roto. Me contó que desde pequeña sintió que yo tenía algo que la descolocaba. No necesitaba un público para existir. Que mi abuela se calmaba conmigo de una forma que con ella no. Que lo de Casa Valdearenas se le metió en la cabeza como prueba definitiva de que por fin sería la elegida absoluta. Que al conocer a Íñigo vio claro el relato perfecto y lo alimentó sin pensar en lo que pasaría si un día se caía. No la consolé, pero tampoco la aplasté. ¿Te dejó algo?, le dije. ¿Qué? Una pulsera de perlas pequeñas. Sin valor comercial apenas. Está en la caja de seguridad. Aurelia dejó una nota. Dice que espera que un día entiendas por qué. Al otro lado respiró de golpe. ¿Me la darás? No hoy. ¿Nunca? Cuando puedas recibirla sin usarla para actuar. Colgó sin despedirse. Aún así, aquella conversación cambió algo. No nos acercó, pero desplazó el eje. Dejó de ser la hermana reina contra la hermana sombra. Ahora éramos 2 mujeres, mirando las ruinas de una educación torcida, desde lados distintos del incendio. Mientras tanto, yo seguía con Casa Valdearenas. Entrar allí sola, con las llaves legales en el bolsillo, fue una experiencia física. El edificio olía a madera vieja, a tela guardada, a polvo noble. Las contraventanas filtraban una luz dorada que parecía salida de otra década. En el salón principal aún quedaban las marcas en el suelo de un antiguo probador. En una alacena encontré cuadernos de encargos con nombres, fechas, notas al margen, novia nerviosa, no le aprieten el pecho. Madre insiste en más brillo, ella quiere algo sencillo. La familia no. Me reí al leer eso.
Las familias no cambian, solo actualizan el mobiliario. Contraté a un equipo de restauración y archivo. No iba a convertir aquello en un negocio express ni en un decorado para sesiones de influencers. Mi plan era otro: una fundación privada, visitas limitadas, residencias para investigación textil, colaboraciones con museos y sí, un espacio íntimo para novias que quisieran vestirse sin ser devoradas por el espectáculo. No Casa Valdearenas Novias como franquicia de Ego, sino Casa Valdearenas como memoria viva. Cuando la prensa se enteró de que yo estaba detrás del rescate del palacete, se cerró el círculo de la manera más limpia posible. Ya no podían vender la historia de la hermana despechada. Había hechos, proyectos, trabajo, continuidad. Lo mío no era un golpe de efecto, era una línea recta empezada mucho antes de la boda. Íñigo me escribió una vez más, 2 semanas después. He roto definitivamente con Candela. No te escribo para contarte mi vida, solo para agradecerte una cosa muy concreta: no haber usado tu verdad para destruir gratuitamente. Lo fácil habría sido hacer algo peor. No lo hiciste. Le contesté. No confundas contención con bondad. Solo estaba cansada de jugar al papel que me asignaron. Él respondió con un simple «Entiendo». No volvimos a escribirnos. Los meses siguientes fueron raros. La viralidad bajó. Internet siempre encuentra un escándalo nuevo. Lo que queda después no son los likes, sino las llamadas que ya no se hacen igual, las cenas que cambian de forma, los apellidos que pierden brillo cuando dejas de sostenerles el relato. Mi madre empezó a venir a Valencia una vez al mes. Al principio hablábamos de trabajo y del tiempo, después de mi infancia, luego de la suya. Descubrí cosas que no excusaban nada, pero explicaban bastante. Ella también fue la hija silenciosa de otra casa, donde la brillante era siempre una hermana mayor. Lo terrible de ciertas heridas no es que se hereden, es que a veces se administran. Mi padre me invitó a almorzar en Madrid. Tardé en aceptar. Fuimos a un restaurante discreto, de esos donde la gente importante se esconde fingiendo no querer ser vista. Gonzalo Salvatierra llegó antes que yo, algo que en sí mismo ya era una disculpa. No rodeó demasiado. He pasado media vida creyendo que controlar era cuidar. No es lo mismo. Lo sé ahora. Pidió pescado sin mirar la carta. Yo apenas probé el vino. Cuando vi tu nombre, en ese contrato delante de todos, se calló un instante. Me di cuenta de que no solo no sabía quién eras, ni siquiera sabía de qué eras capaz. No quería saberlo. También, no intentó comprarme con dinero, ni con proyectos, ni con promesas. Eso le honró más que cualquier discurso. Salimos del restaurante sin abrazos, pero por primera vez caminamos uno al lado del otro sin que yo sintiera que iba medio paso atrás. Con Candela el proceso fue mucho más lento y mucho más feo. Durante un tiempo se escondió. Luego reapareció con un perfil más bajo, menos filtros, más silencio. Empezó terapia, según me dijo mi madre. Dejó de hablar de Casa Valdearenas, cerró varias cuentas, perdió amigas de cóctel y mantuvo un par de leales que quizá valían algo más. Me pidió vernos en persona 3 veces. Rechacé 2. A la tercera acepté, no por reconciliación, sino porque yo también necesitaba mirarla sin el telón de fondo de una fiesta arruinada. Nos vimos en una cafetería pequeña de Chamberí, nada glamurosa, donde nadie esperaría encontrar a una Salvatierra si solo conociera la versión antigua de nosotras. Candela llegó sin maquillaje elaborado, con ojeras reales y una forma de sentarse que no recordaba en ella, sin ocupar la habitación entera. Gracias por venir. No conviertas esto en un hito histórico, asintió. Sonrió apenas. Una sonrisa triste le quedaba rarísima. Hablamos casi 2 horas. No hubo milagros. Sí hubo algunas verdades nuevas. Me confesó que siempre supo que mi abuela me quería de otra manera y que eso la rabió desde adolescente, que se había acostumbrado tanto a ganar por volumen que nunca aprendió a soportar un no, que cuando Íñigo apareció, sintió la urgencia de consolidar una vida brillante antes de que todos descubrieran que ella no tenía un centro propio, solo talento para orbitar alrededor del brillo ajeno. Me pidió perdón por dejarme fuera de la boda. Se atragantó al decirlo, pero lo dijo. No te perdono todo, respondí. Ya, pero al menos ahora sé que no estás actuando. Estoy demasiado cansada para actuar, dijo, y por primera vez la creí. Saqué de mi bolso una cajita mínima de terciopelo. Esto es tuyo. La abrió y vio la pulsera de perlas de mi bisabuela, pequeña, delicada, sin la grandiosidad que ella siempre perseguía. Candela la tocó como si quemara. Pensé que me odiaba.
No. Te conocía, casi es peor. Nos reímos, apenas. Pero nos reímos. No le ofrecí nada más. Casa Valdearenas siguió siendo mía y seguirá siéndolo. No por castigo, sino por encaje. Hay cosas que no se reparten por sangre, sino por afinidad moral. Mi abuela lo entendió antes que nadie. Un año después de la boda, abrimos Casa Valdearenas al público especializado con una exposición pequeña. Vestir el sí. 100 años de ritual textil nupcial en España. Vinieron conservadoras, periodistas culturales, diseñadoras, historiadoras, algunas novias curiosas y un puñado de señoras con apellido ilustre que entraron esperando chisme y salieron hablando de patrimonio. En la primera sala colgaba una frase de Aurelia escrita en pared. Conservar no es acumular, es decidir qué merece seguir vivo. Mi madre vino, mi padre también. Candela llegó la última, se quedó atrás, recorrió las vitrinas despacio y no dijo una sola vez, esto podría haberse hecho así. Eso, para ella, fue una revolución privada. Cuando terminó la visita, subimos las tres al antiguo salón de prueba, el mismo de la fotografía que yo había metido en la caja. La luz de la tarde caía sobre las telas restauradas y por un momento sentí a mi abuela en todas partes. Era hermoso de verdad, susurró mi madre. Sí, dije. Candela se acercó a una vitrina donde descansaba una mantilla bordada a mano. Yo la habría arruinado, ¿verdad? No respondí enseguida. La habrías convertido en otra cosa, que es una forma elegante de decir que sí. Volví a mirar el salón. Pensé en la niña que cenó tortilla sola en una cocina enorme el día de su cumpleaños, en la joven que se fue a Valencia con una beca y un sobre escondido, en la mujer que dejó una caja en una mesa de regalos y se marchó sin alzar la voz. Tantas veces creí que mi historia consistía en aguantar. No, mi historia consistía en no desaparecer. Eso es lo que mi familia confundió durante años. Pensaron que como yo no competía, no ambicionaba, que como no reclamaba, no sentía, que como me iba, no me dolía. Qué fácil resulta querer a quien hace ruido y dar por invulnerable a quien aprende a recoger sus propios pedazos sin molestar. Lo que pasó en aquella boda no fue una venganza. Las venganzas suelen buscar sangre. Yo busqué otra cosa. Un punto final a una mentira que me obligaba a existir en pequeño para que otros brillaran sin estorbo. Hay una diferencia enorme. También aprendí algo incómodo. La gente no siempre te ve cuando te esfuerzas. A veces te ve cuando dejas de encogerte. Cuando no corres a suavizar la verdad para que nadie más pase vergüenza. Cuando permites que las consecuencias lleguen a quien las fabricó. Eso no te convierte en cruel, te convierte en adulta. ¿Perdoné? A veces. ¿Olvidé? Nunca. No creo en esos perdones decorativos que sirven para volver a sentarse en la misma mesa y repetir el mismo reparto. El perdón útil cambia la arquitectura, exige puertas nuevas, límites claros, distancias honestas. Todo lo demás es maquillaje sentimental. Sigo viviendo en Valencia, aunque paso muchos días en Madrid por Casa Valdearenas. Lumbre Studio creció, no gracias al video, sino a todo lo que ya era antes del video. Eso me importa. Mi madre ya no me llama solo para hablar de Candela. Mi padre ha aprendido a preguntar por mis proyectos sin convertir la conversación en una auditoría. Candela y yo aún nos movemos con cautela, como dos personas que comparten ruinas y están decidiendo qué hacer con los escombros. A veces nos sale bien, otras no, pero ya no soy el pie de foto de nadie. La última vez que vi a Renata fue en una inauguración discreta. Brindamos en un rincón mientras observábamos a media élite cultural fingir que había ido por amor al patrimonio y no por curiosidad. Tu abuela estaría satisfecha, me dijo. Mi abuela estaría diciéndome que no me crea tan interesante. Renata se rió. También, antes de irse me apretó la muñeca y añadió, la diferencia entre tú y tu hermana nunca fue el talento, fue la capacidad de sostener la verdad sin adornarla. Me quedé un momento sola entre vitrinas, telas y voces bajas. Pensé en la caja plateada, en lo pequeña que era, en cómo a veces basta un objeto mínimo para desplazar años de mentira de su sitio exacto. No hizo falta gritar en un salón lleno de gente. No hizo falta interrumpir el vals. Solo hizo falta que, por una vez, la verdad llegara con invitación propia. Y eso fue lo que realmente destruyó el mundo que Candela había construido. No mi ausencia, no mi resentimiento, no una escena. Lo destruyó el hecho de que, delante de todos, su relato dejó de ser el único disponible. Si alguna vez te han empujado al borde de tu propia historia para que otros ocupen el centro, escucha bien esto.
No siempre necesitas vengarte, ni explicar demasiado, ni convencer a quien lleva años beneficiándose de no entenderte. A veces basta con dejar el documento correcto sobre la mesa adecuada y marcharte antes de que empiece el ruido. La verdad sabe abrirse paso sola cuando por fin deja de ir pidiendo permiso, y cuando lo hace, ya nadie vuelve a mirarte igual. Si esta historia te enganchó, cuéntame abajo en qué momento supiste que la caja iba a estallar y sígueme para la próxima.